Del BMW Serie 1 tenéis la review en mi canal. El que está ahí dentro del coche es mi mecánico de confianza, que ahora mismo pues está revisando que no haya ninguna fuga, que no haya ninguna avería, que esté todo bien, vamos. Tengo suerte de tener un mecánico tan bueno. Volviendo al coche, algo que no me gusta nada es que no tiene rueda de repuesto. Y los que me seguís por Instagram ya habéis visto fotos del coche en la nieve, en el desierto, en la montaña, y en esos sitios no suele haber cobertura. Entonces si pincho ahí, el tema de llamar a la grúa es complicado. Y este coche no es que no tenga rueda de repuesto, es que no tiene ni el hueco de la rueda de repuesto. Porque algunos coches no tienen la rueda, pero al menos tienen el hueco. Y sí que te viene un quirre para pinchazos y todo eso, pero bueno, lo puedes quitar y puedes montar una rueda en el hueco. Pero el mío no tiene ni rueda, ni hueco, ni nada. Yo aquí le puse un poco de aislante para que no se viera tanto la chapa, pero ya está, no hay más sitio aquí. Y como no tiene la rueda, pues tampoco trae ni la llave de la rueda ni el gato. Así que yo primero utilizaba esto. Esto es un taco de goma con la forma para meterlo en el BMW. Si os fijáis, esto se pone debajo del coche en el hueco donde va el gato. Y con esto pues yo me apañaba. Tengo un gato hidráulico y cuando necesitaba levantarlo para una avería o cualquier cosa, utilizaba esto. Pero claro, yo el gato este hidráulico no me lo llevo por ahí porque pesa mucho. Entonces, pues sí, para levantar el coche, cambiar la rueda y eso me funcionaba, pero yo quería algo para llevármelo en el coche y estar tranquilo. Y lo que hice fue ir a un desguace y comprar el kit de la rueda de repuesto del BMW Serie 3, aquí lo tenéis, del Serie 3 E46, del anterior del Serie 1. Decir que este gato, el peso que aguanta cambia, depende si es el modelo familiar, el modelo compact, el modelo coupé, así que coger el que aguante más peso. Yo tengo este y sí que a veces, no sé si porque tiene ya el gato 20 años, pero cuando levanto el coche a veces cruje, hace clac. Así que lo tengo para una emergencia, porque utilizo siempre el hidráulico, pero bueno, para llevármelo por ahí utilizo este. Este simplemente viene con la misma palanca y se despliega y tiene ya el soporte para encajarlo, como si fuera el taquito de goma. El Serie 3 también lleva esto, el corcho este. Este corcho te viene con la llave original de BMW, esta es la llave de la rueda para sacar las tuercas, que ya veréis luego que yo utilizo otra herramienta que me gusta más, pero bueno, esta es la suya. Y como veis es una llave normal y corriente, muy fina, pequeña y la puedes llevar en cualquier sitio. Pero aún así, a mí me gusta tener siempre las cosas originales, pero prefiero la otra. En el corcho hay un hueco que es ahí y ahí se pone el tornillo antirrobo, o sea, la pieza para desaflojar ese tornillo. Y luego viene el calzo este, que este también es el original de BMW. Y esto es muy importante en este coche, porque si levantas la parte trasera, la parte delantera no tiene freno. Como es tracción trasera este coche, el freno de mano frena la parte trasera y si pones una marcha, bloquea la rueda trasera. Así que la rueda delantera siempre se queda libre. Y luego una cosa curiosa es que viene también con una alfombrilla, por si hay nieve o barro o algo, la pones en el suelo y así no te manchas. Está bien, es un detalle curioso. Yo utilizo esta llave. Esta es una llave universal. Y lo bueno que tiene es que es extensible. Entonces para sacar el tornillo si está muy duro, pues la alargo la llave y es mucho más fácil. Y luego a esta llave le pones un vaso que ya viene con un vaso que tiene dos medidas, de 17 y de 19. Depende cómo lo quieras poner, para un lado de 17 y para el otro de 19. Está muy bien esto. Y como ya tenía esta llave antes de tener el kit de BMW que compré en el desguace, pues ya me quedo con esta. Porque esta, al ser extensible, la fuerza que hace se nota mucho. Entonces si el tornillo está muy duro, con esto lo sacas más fácil. Y lo más importante, la rueda de repuesto original de BMW. Esta es una rueda de repuesto tipo galleta, de estas que son finas, que máximo puedes ir a 80 km por hora, pero vamos, yo no iría ni a eso. Fijaos la anchura que tiene, comparándola con la de serie, es muy pequeña, pero bueno, para salir del paso y moverte un poco, ya me vale. Mi coche no tenía gato, pero sí que venía con las herramientas. Las herramientas son tres. Es una llave normal de BMW de 13 y de 10. Esta no tiene misterio, pero luego viene un destornillador que yo lo utilizo mucho. Es un destornillador de estos que por un lado es de raya y por el otro de cruz. Y yo lo utilizo esto para centrar el agujero de la llanta, luego lo veréis. Porque como la rueda delantera no se queda frenada, pues cuando pones la rueda se mueve. Y luego viene el gancho, que el gancho este también me venía con el kit que compré en el desguace. Pero si os fijáis, el del Serie 1 es más largo. Vale igual, ahora lo enseño cómo se monta, pero es igual, el mismo tamaño, la misma rosca, pero cambia el largo. Esto se pone en el parachoque, hay una tapita que yo lo hice con el destornillador con mucho cuidado y muy suave y aún así se marcó. Se quedó la marquita ahí, si os fijáis, mirad.
Ahí se ha quedado la marca. Entonces si lo hacéis, hacedlo con algo de plástico porque se raya esto en nada. Y ahí hay un agujero. Y aquí pones el gancho. Y esto por si se te avería el coche y tienes que llamar a la grúa, pues la grúa te coge por aquí. O por si tú quieres remolcar a otro coche que se ha quedado tirado o algo. Bueno, para enganchar un coche a otro, pues el gancho se pone aquí, lo aprietas con la mano y luego con la llave la aprietas fuerte y ya esto no se mueve y queda fijo. Yo esto lo utilicé porque a mí se me rompió un manguito del radiador. Se rompió entero, perdió todo el agua y eso ya no podía arreglarlo yo, así que llamé a la grúa y por aquí me remolcó la grúa. El que trae el BMW Serie 1 pues es igual, ahora lo veis. Y es un poco mejor por eso, porque queda más separado del parachoques. Pero es igual, los dos me agarran bien. Y para montar la tapita lo mejor es meter primero las pestañas de arriba y luego por abajo empujas hasta que hace clac y ya no se sale eso. Para quitar la rueda, importante poner el calzo este bien, que coja bien la rueda, el freno de mano, poner una marcha para que el coche esté totalmente bloqueado. Y pongo las luces de emergencia y el chaleco reflectante me lo pongo dentro del coche. Lo tengo aquí a mano en la misma puerta. Y esto así cuando salgo del coche ya tengo el chaleco reflectante puesto. Y esto es muy importante. Y cuando hay que coger la rueda utilizo estos guantes, que están un poco sucios, pero es que la rueda siempre está sucia. Y estos guantes los utilizo mucho cuando voy a la nieve, que cambio la rueda de verano a la rueda de invierno. Bueno, con la rueda puesta desaflojo un poco los tornillos. No lo quito porque el coche está apoyado en la rueda, pero sí lo desaflojo un poco para que luego lo pueda quitar. Así que le doy un poco y así luego cuando levante el coche lo puedo quitar bien el tornillo. Una vez que tengo todos los tornillos un poquito flojos, solo me queda poner el gato y quitar la rueda. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say and I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right. In the AM. Si el suelo está muy sucio o con nieve, tierra o barro, utilizo mi alfombrilla. Que yo utilizo alfombrillas de goma, que estas por mucha tierra que tengan o algo, luego los mojas y queda impecable. Estas alfombrillas las recomiendo mucho. Son muy cómodas y prácticas. Y así pones la rodilla y cambias la rueda tranquilamente. ¿Todo esto cómo lo llevo? Pues aquí en el estuche este de herramientas llevo el gancho, la herramienta y el destornillador. Esto lo enrollo, le hago aquí un nudo y con el calzo lo pongo en la gomita izquierda, esta que está aquí en el maletero. Y en el otro lado hay como un cajón, que esto lo saco y aquí meto todo lo que me falta luego. Para empezar pongo la goma esta del gato. Esto tiene un hueco que encaja ahí perfecto y esto por si quiero levantar con el otro gato, el hidráulico. Luego el gato lo cierro bien, lo pliego y lo pongo también aquí en el cajón. Ahora le echo el vaso este por ahí dentro y la herramienta y me cabe todo aquí. Pongo más o menos que coja bien la forma y luego le meto los guantes esto y así siempre lo tengo a mano. Que cuando coja el gato pues tengo los guantes. Y ya está, y aquí lo meto todo. Y luego la rueda, pues la rueda no me queda más remedio que dejarla ahí en el maletero. Pero no la dejo suelta, porque si hay un accidente o algo siempre tiene que estar atada. Así que lo que hago con una cuerda de estas de carga, la ato aquí al maletero, tiene un soporte y la paso luego por la llanta. Lo paso por un agujero y luego lo paso por el otro agujero y así cojo bien la llanta. Y lo que me sobra lo ato en el otro soporte que tiene el maletero.
y queda la rueda cogida con 2 soportes. Estas cuerdas se diferencian por el peso que aguantan, la resistencia que tienen. Así que cuanto más peso aguante mejor. Incluso se puede poner una cuerda en un soporte del maletero y la otra cuerda en otro soporte y aguantar la rueda con 2 cuerdas. Luego esto yo lo enrollo, se puede cortar también, pero se deshilacha y todo. Y así llevo yo la rueda atada, así que cuando hay un bache muy fuerte aquí me pega un bote. Pero en general no se mueve nada ni hace ruido. Me corta un poco lo que es el suelo plano del maletero, por ejemplo el coche este teledirigido que tenéis en mi canal, cuando lo pongo pues no queda plano. Y va un poco así inclinado, pero bueno, prefiero llevar la rueda y estar tranquilo de que si pincho la cambio y puedo seguir. Y cuando pongo la rueda original ya arreglada, le doy al reset del coche, que esto es como el vídeo que hice de las bujías, muy parecido, hay que darle a la palanquita hacia arriba hasta que se encuentra el icono de las ruedas, luego le das al botón de BC hasta que haga el reset y así cuando pinchas ya te avisa otra vez. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el vídeo, y si llevas rueda de repuesto o quita antipinchazos. Y ya sabes, dale un buen me gusta por mi mecánico de confianza, suscríbete a mi canal, compártelo con tus amigos para que nadie se quede tirado con una rueda pinchada y nos vemos en el próximo vídeo.